Bienvenidos una vez Moon S a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el aliento. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, análisis exhaustivos y por supuesto mucho amor. ¿De qué copyright N hablamos? Pues nada Moon S y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Rafael, esa pareja que nos hizo son más menos Arcon Senu con diéresis al cap, y que aunque aparentemente tomaron caminos separados, siguen dando de copyright hablar. Y es que hoy les traigo un chisme jugosísimo, una seu más menos al, un indicio, una pista menlo como quieran, pero lo que su les aseguro es que nadie, absolutamente nadie vio venir este guiu más menos o. Estamos hablando de algo tan sutil, tan escondido a plena vista, que solamente los Moon S observadores, los verdaderos fans de esta pareja, pudieron captarlo. ¿Están listos para descubrir de qué copyright se trata? Pues a con diéresis más menos m. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de misterio y romance, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. A ti. Si eres nuevo por AQ, no te pierdas ni un solo vídeo. AQ encontrar UDS las noticias Moon S frescas, los chismes Moon S jugosos y los análisis Moon S profundos sobre tus celebridades favoritas. Asu que ya sabes, dale al botón superíndice 3N de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación superíndice 3N y prepárate para disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Y ahora vamos al grano. Como todos sabemos, la historia de amor entre Kerem y Hande fue como un cuento de hadas. Se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Lo que comenzó superíndice 3 como una relación superíndice 3N profesional, pronto floreció superíndice 3 en un romance que nos hizo creer en el amor verdadero. Fotos juntos, viajes románticos, mensajes llenos de cariño más menos o todo indicaba que esta era una pareja destinada a estar junta. La forma en que se miraban, la complicidad en sus sonrisas, los gestos de afecto en público y privado, cada detalle alimentaba la ilusión superíndice 3N de que su amor será eterno. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia y de envejecer juntos. Los fans estaban superíndice 3 ricos, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una de las parejas Moon S y Q superíndice 3 nicas del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para todos sus fans. Las razones nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión superíndice 3N medio tica. El nivel de escrutinio al que estaban sometidos era abrumador. Cada paso que daban, cada palabra que decuan, era analizado y juzgado por miles de personas. La constante presencia de los paparazzi, los comentarios malintencionados en redes sociales y las especulaciones infundadas crearon un ambiente superíndice 3 jico que fue minando la relación superíndice 3N. A de Moon S se rumoreaba que sus agendas profesionales, cada vez Moon S demandantes, les impedían dedicarle el tiempo y la atención superíndice 3N necesarios a su romance. La distancia física y la falta de tiempo para compartir juntos fueron erosionando el vínculo que los unía. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y sin dar detalles sobre lo ocurrido. En un comunicado conjunto pidieron respeto y comprensión superíndice 3N durante este difícil momento, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Han continuado con sus carreras profesionales, han protagonizado nuevos proyectos y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Kerem se ha enfocado en consolidar su carrera como actor, participando en series y películas de gran éxito. Hande Moon S se ha dedicado a actividades filantro superíndice 3 picas, apoyando causas sociales y proyectos humanitarios. Hande por su parte ha continuado deslumbrando en el mundo de la actuación superíndice 3N, demostrando su versatilidad y talento en diferentes copyright neros. También copyright N se ha convertido en un referente de la moda y la belleza, colaborando con reconocidas marcas internacionales y participando en importantes eventos del sector. Pero a pesar de todo, la sombra de su romance pasado siempre ha estado presente.
Los fans no han perdido la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N y siguen buscándose más menos ales, pistas que indiquen que el amor entre ellos aún existe. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada comentario sutil, cada coincidencia en eventos públicos es interpretada como una posible seu más menos al de que aún hay sentimientos entre ellos. Y aquí es donde entra en juego el guiú más menos o sorprendente que nadie vio venir. Se trata de algo que pasó superíndice 3 desapercibido para la mayoría, pero que analizado detenidamente, revela mucho más de lo que parece. Hace unas semanas, Anderu Párrafo compartió superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram. Era una foto aparentemente inocente, una imagen de ella disfrutando de un día de playa, con el sol brillando en su rostro y una sonrisa radiante. El mar turquesa de fondo, la arena blanca y la brisa marina creaban una atmósfera superíndice 3 esfera idílica. Hasta ahí todo normal. La fotógrafa recibió superíndice 3 miles de me gusta y comentarios elogiando su belleza y su estilo de vida. Nada fuera de lo común para una celebridad de su calibre. Sin embargo, los fans mudes y observadores notaron un detalle peculiar, el collar que Ande llevaba puesto. Era un collar sencillo, de plata, con un pequeño más menos o dije en forma de estrella. Una estrella delicada y brillante que resaltaba sobre su bronceada piel. ¿Y qué copyright tiene de especial ese collar? Pues resulta que Kerem Bürsin también copyright N ha sido visto en varias ocasiones luciendo un collar muy similar, también copyright N de plata y con un dije en forma de estrella. Las imágenes de Kerem luciendo el collar han circulado por internet, generando todo tipo de teorías y especulaciones. Los fans han comparado ambas joyas, encontrando similitudes sorprendentes en el diseño más menos o el material y el tamaño más menos o de los dijes. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. En el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Cada detalle, cada accesorio, cada prenda de ropa es cuidadosamente elegido y tiene un significado. Los estilistas de las estrellas se encargan de coordinar cada look, teniendo en cuenta el mensaje que se quiere transmitir y la imagen que se quiere proyectar. Que ambos lleven collares prácticamente copyrighticos no puede ser una simple coincidencia. Podrá ser una seu más menos un guiú más menos o una forma sutil de decir que aún se recuerdan, que aún existe una conexión superíndice 3N entre ellos. Podrá ser una manera de mantener viva la llama de su amor, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido. Pero la cosa no termina aún. Si investigamos un poco ese a fondo, descubrimos que ambos collares fueron diseñados más menos a dos por la misma joyería, una pequeña más menos a tienda artesanal ubicada en Estambul. La joyería llamada Estrella Fugaz es conocida por sus diseños más menos minimalistas y elegantes, inspirados en la naturaleza y el universo. Sus creaciones son exclusivas y personalizadas, lo que las convierte en objetos de deseo para muchos. ¿Será que ambos decidieron comprar el mismo collar al mismo tiempo sin saberlo? Imposible. Lo probable es que hayan comprado los collares juntos, como un símbolo de su amor. Tal vez visitaron la joyería durante uno de sus viajes románticos a Estambul, eligiendo juntos el diseño más menos y personalizando los dijes con sus iniciales o con algún mensaje secreto. Y aquí es donde la teoría se pone aún de ese interesante. Algunos fans sugieren que los collares podrán ser un regalo mutuo, un intercambio de promesas, una forma de sellar su amor. Un símbolo de su compromiso y de su intención superíndice 3N de estar juntos para siempre. Otros, románticos, creen que los collares son un amuleto de la suerte, un objeto que les recuerda los buenos momentos que vivieron juntos y que les da esperanza para el futuro. Un recordatorio constante de su amor, que les da fuerza para superar los obstáculos y luchar por su felicidad. Sea cual sea el verdadero significado de estos collares, lo cierto es que han desatado una ola de especulaciones y han reavivado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Los fans estuvieron convencidos de que este guiú más menos o no es casual y que algo se estuvo cocinando entre ellos. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y aliento, pidiendo a Kerem y Ande que se den una segunda oportunidad y que vuelvan a estar juntos. Han creado hashtags como #Kerem and Ande Forever y #Ande and Kerem Reunited, que se han convertido en tendencia mundial. Por supuesto, todo esto son solo teorías y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué copyright hay detrás de estos collares.
Quizú ese simplemente sean una coincidencia, o quizú ese sean algo muy ese. Solo el tiempo dirá la verdad. Tendremos que esperar para ver si Kerem y Ande confirman o desmienten estos rumores. Pero lo que es cierto es que Kerem y Ande siguen siendo una de las parejas muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y que su historia de amor sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla y su conexión superíndice 3N fuera de ella han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y hablando de Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. Si bien es natural que los fans sientan curiosidad por su vida personal, es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos, y nosotros, como fans, debemos apoyarlos en sus decisiones, sean cuales sean. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Además de ese, es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión superíndice 3N. Las relaciones son complicadas, las personas cambian y las cosas no siempre salen como uno espera. No podemos idealizar a las celebridades ni esperar que vivan el cuento de hadas que nosotros hemos creado en nuestra mente. Ellos son personas reales con sus propias virtudes y defectos, y merecen ser tratados con respeto y comprensión superíndice 3N. No podemos exigirles que cumplan nuestras expectativas ni que se ajusten a nuestros deseos. Debemos permitirles vivir sus vidas a su manera, sin imponerles nuestras fantasías ni nuestro sueño más menos os. Así que, mis queridos corazones, disfrutemos de este chisme, especulemos, más menos hemos con una posible reconciliación superíndice 3N, pero siempre desde el respeto y la admiración superíndice 3N. Recordemos que Kerem y Ande son mucho ese que una pareja de televisión superíndice 3N, son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Dejemos que el tiempo siga su curso y que ellos decidan su propio destino. Nuestra misión superíndice 3N como fans es apoyarlos y celebrar sus logros, respetando sus decisiones y valorando su talento. En resumen, hoy hemos analizado el sorprendente guión más menos o que nadie vio venir entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Esos collares y copyrighticos que han desatado una ola de especulaciones y han reavivado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Hemos recordado su historia de amor, hemos analizado las teorías de los fans y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos explorado los detalles de su romance desde sus inicios en Senú con diéresis al Capm hasta su dolorosa separación superíndice 3N. Hemos analizado las posibles razones de de su ruptura y hemos examinado las más menos ales que sugieren que aún existe amor entre ellos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Gracias por acompañar más menos arme una vez en esta aventura. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de este guión más menos o? ¿Creen que hay algo de estos collares? ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. No se corten y expru copyright sense libremente. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chisme jugosísimo, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. A su estar al dúa de todas las novedades del mundo del espectáculo y podrán disfrutar de contenido exclusivo y entretenido. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis corazones. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, sigan más menos ando con el amor verdadero y nunca pierdan la esperanza. Adiós superíndice 3S.